El niño que se paleteó. Todo comenzó cuando Yair un día en una fiesta un amigo le ofreció una paleta que tenía una sustancia ilegal. Yair, confiado por sus amistades, tomó la paleta sin saber que caería en un mal viaje que cambiaría su vida y su forma de ver al mundo. Yair, al caer en el mal viaje, empezó a ver un montón de cosas, empezando por la teoría del Big Bang, explicada por Sheldon Cooper, que empezó diciéndole que era el modelo cosmológico predominante para los periodos conocidos más antiguos del mundo. El Big Bang comienza con una gran explosión donde se formaron unas partes esféricas cósmicas, a la cual a una de ellas decidieron llamar Tierra. Era un lugar muy caliente donde había muchísima lava y ahí mismo siguieron cayendo meteoritos que fueron enfriando la Tierra y sacaron gases que fueron creando la atmósfera. Y así es como existe el oxígeno que respira tu tonto ser con un IQ bajo. Y así es como empieza la teoría que te dice que tu inútil existencia, que supuestamente evolucionó, pero ese es otro tema que tomaremos adelante. De pronto, Jair entró en la tierra que era donde comenzó a vivir todo lo poco que le había dicho Sheldon. Cuando llegó a la tierra, cayó en un río y quedó sorprendido que cayera ahí y no en lava. Comenzó a ver una especie de animal que parecía un pez, poco a poco mientras andaba para buscar cómo salir de ahí, que había más de ellos, pero algunos estaban evolucionando, teniendo aletas para trasladarse. Cuando logró salir de ahí, vio que había otras especies, las cuales vivían en el agua, pero también vivían fuera de ella, comiendo plantas y tomando agua. Ahí decidí llamarlos anfibios, a los cocodrilos reptiles, y sin darme cuenta estaba en la era de los dinosaurios. Cuando volteé a ver a uno, tuve que correr porque venía un meteorito y ahí vi desde mi escondite. Y ahí vi desde mi escondite cómo morían todos. Después de que vi que todo estaba bien y tranquilo, cuando volteé a ver a mis manos, eran peludas. Tenía hambre, pero lo único que se me antojaba eran las plantas. Caminé para buscar plantas y volteaba de un lado a otro. Cuando llegué a donde encontré, volteé a la derecha y estaba uno parecido a mí, pero él comía carne y no hablábamos ninguno de los dos, pero me llamó a su manada. Tiempo después de estar viviendo con ellos, comencé a ver que se nos estaba cayendo un poco el pelo. Cuando un día uno de los de la manada comenzó a crear una arma, pero él no sabía que era una. Cuando la creó, se lastimó y se cortó y comenzó a salirle sangre. Ya razonábamos un poco más y un día cenando todos, juntos platicamos que cada uno de nosotros había tenido un conocimiento nuevo. Un día, caminando hacia el río, me le quedé viendo a uno de los de la manada y ya caminaba más erguido. Y otro de ellos ya era una mujer caminando para pasar el río. Uno de ellos se cayó y murió. Pasamos el río y llegamos a donde dormimos. Uno de ellos estaba llorando. Tiempo después, cuando teníamos un tiempo libre y estábamos con dos piedras, y ¡boom! Conocimos el fuego. Al día siguiente vi que teníamos muy poco vello. Un día les di la idea de que por qué no usábamos la piel de los animales como ropa. Y desde entonces usamos la piel como ropa. Comenzamos a vivir en cuevas y éramos todos unos chefs con el fuego y la carne. También como era todo un chef, me pintaban de distintos signos en la cara para saber en lo que trabajábamos. Un día, cruzando el río, me caí y no podía salir. Tomé demasiada agua y me quedé dormido. Cuando desperté estaba en un pueblo comerciante. Todos vendían y compraban. Caminé hacia donde un señor estaba dibujando y vi que era un mapa. Y era interesante porque le pregunté que por qué había dibujos de monstruos
y me dijo que era zona peligrosa. Seguí caminando y me topé con unos monstruos, los cuales reconocí que eran cíclopes gigantes y hecantóquiros, que estaban justo con él, pero estos monstruos venían a ocasionar un caos. Aquí, aparte de monstruos, también había dioses, los cuales eran Afrodita, Poseidón, Hades, Ares, Zeus y Hefesto. Y estos padres de ellos eran Cronos y Rea. Zeus me comió y dentro de él encontré el río Nilo. En uno de sus sistemas de riego me encontraron un esclavo. Al salir de ahí me preguntó que qué hacía. Le intenté contar qué había sucedido antes y no me creyó. Y solo me explicó todo para sobrevivir y hacerme pasar como uno de ellos. Me explicó que tenía un faraón y él decía las estrategias que se necesitaban utilizar, las estaciones del año. Me llevó a escondidas a donde estaban los sacerdotes. Seguimos caminando y me distraje y caí. De la nada estaba escribiendo en dibujos. Me levanté y de ahí encontré varios empujando piedras para la arquitectura. Los ayudé y me cayó una piedra y desperté gritando, ¡Pásele, pásele! Y descubrí que tenía una esposa, la cual era artesana, y me dijeron que por último estaban los campesinos y los esclavos. Un campesino me invitó a un templo a rezar. Cuando entramos, era un mercado y allí encontré un libro interesante que se llamaba Ius Civiles. Al leerlo encontré que trataba de normas civiles y penales. El campesino al seguir caminando se enojó al ver que era un mercado la iglesia y los corrió a todos. El campesino era Jesús. Cuando los corrió a todos, me perdí entre la multitud y cuando estuve consciente de dónde estaba, y estaba en la caída del Imperio Romano en el año 476, donde el poder era la monarquía y como vieron diferente a ellos, me llamaron rey y les llamé feudos, los cuales son pequeños reinos que dependieran del reino central. A lo largo del tiempo que estuve ahí se comenzó a expandir el Islam, al igual que el catolicismo. Se asentaron de manera en la que el oriente era islámico y el occidente era catolicismo. En ese momento descubrí que el Papa era muy importante y se levantó y les dijo a los cristianos, ustedes cristianos juzguen a los musulmanes. Y era increíble cómo llegaban a sus casas y les decían a los musulmanes, tú estás equivocado. Al final hicieron el oso en nombre de Dios para retomar Jerusalén. De un momento a otro comenzaron las cruzadas. De un momento a otro comenzaron las cruzadas, las cuales eran campañas militares organizadas por los papas y potencias cristianas. Y boom, me convertí en un papa. En mis pensamientos lo que quería era retomar Jerusalén y Tierra Santa del control de los musulmanes. Lo loco era que en sí no quería pensar eso, y ahí fue donde empeoró mi sueño y empezó la primera cruzada. Y mi vida fue brincando sin saber cómo hasta llegar a la novena, la cual era la última y donde estuvieron involucrados Carlomagno, mi compañero de borracheras, Carlos Martén, con el que me iba a patinar todos los martes, y Don Pelayo, con el que me iba a subir las montañas. Y cada que sentía que ya no podía subir, le cantaba, sube Pelayo, sube. Después de todo lo vivido con ellos, como en marcador de fútbol, los católicos finalizaron con 2 y musulmanes con 7. En una de las últimas idas a la montaña con don Pelayo, al echarle carrilla me solté y caí. Cuando desperté, estaba en medio de un conflicto entre los papas y los reyes, cuando de repente escuché al papa gritar. Me escondí y lo que escuché que él dijo fue, la única religión permitida es el catolicismo. Y yo no estaba consciente de lo que sucedía cuando de la nada pasó una señora gritando
da inicio a la Santa Inquisición. Como cuando de película aparezco en los lugares de tortura y fue impresionante ver que estaba la tortura de la pera, la dama de hierro, y como ya estaba un poco cansado de este viaje, vi una silla la cual tenía picos y abajo de ella había una hoguera, la cual no vi y me senté pensando que los picos eran de terapia. Después me quedé dormida y sentí muy caliente la silla y brinqué, por lo cual comencé a alucinar y ahí ya Martín Lutero estaba creando su propia reforma protestante, el cual fue un movimiento religioso. Después de lo que vi que Martín Lutero se veía buen rollo y le pregunté, ¿qué show? ¿A qué se debe tu reforma? Y si me respondió, lo cual fue emocionante para mí, él me respondió, la razón por la cual lo hago es porque estoy en contra de las acciones de esta nueva religión. Me quedé impactado por lo que me ya platicando con él, me contó que fue la reforma en representación de 7 representaciones agustinos y el muy inteligente me presumió sus 95 tesis. Él mismo me dijo que era momento de regresar. Cuando regresé, mis amigos estaban asustados. Les conté lo que me pasó y no me creyeron. Solo me dijeron que no iban a volver a compartir.